Muy bien, estimados amigos, disculpen, estábamos haciendo algunas pruebas técnicas porque tuvimos problemas con la señal para poder comenzar. No teníamos conexión con el Facebook en la página principal donde nosotros transmitimos, pero ya pudimos hacer las conexiones necesarias y bien, vamos a comenzar el programa de hoy día. Damos gracias a todos los amigos que nos ven y por supuesto que nos acompañan sábado a sábado. Un abrazo, que Dios les bendiga, muchas gracias por estar junto a nosotros. Damos también los saludos a quienes se conectan cada sábado con la pastora Marlene Emilia. Mandamos salud, por supuesto, al pastor Baldo Aguirre, Andrés Fuensalida, la pastora Brenda, junto a su familia y a su congregación. Y por supuesto mandamos un saludo también a la familia Torres Bustos, ¿cierto? Que es la familia que son los familiares de nuestro hermano Obed Torres, que bajó al descanso hace un par de semanas atrás. Saludamos a la familia Torres Bustos, ¿cierto? Para que Dios siga acompañando en este proceso de haber perdido un ser querido. Bueno, un abrazo, estimados amigos, y vamos a comenzar, por supuesto, con la oración habitual en este programa, La Biblia Responde. Vamos a orar brevemente. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana oramos para que usted nos conduzca a través de su palabra, especialmente mediante la presencia de su Santo Espíritu. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén, Señor. Muy bien, hoy día en esta mañana vamos a tratar de, a través de la palabra de Dios, de trazar algunos principios y algunas ideas que Dios ha venido promoviendo a través de la palabra de Dios. La verdad es que nosotros estamos viviendo en un momento histórico como humanidad. Estamos ya casi en el umbral en el tiempo del fin, en el umbral para que ya Cristo aparezca por segunda vez y, como dice el apóstol Pablo, sin relación con el pecado, para salvar a quienes le esperan. La pronta venida de Cristo ya es inminente, está a las puertas. Cristo ya se prepara, ¿cierto?, para abandonar el santuario celestial y venir camino a esta tierra para poner término a la historia humana y, por supuesto, poder venir y hacer después todas las cosas nuevas. Cristo está pronto a venir, pero previo a la venida de Cristo, obviamente el Señor Jesús no nos abandonó y dio algunas directrices y entregó algunos activos de ciertas señales que debían ocurrir en el tiempo para que nosotros, conociendo esas señales, pudiésemos ya indicar en el tiempo que estamos cerca de su venida. Y Jesús dejó algunas señales que las cuales es interesante conocerlas. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos que Jesús, hablando a sus discípulos y explicándole las cosas que debían suceder o que deberían suceder antes o previa a la segunda venida de Él, esto no es algo nuevo, porque de alguna forma el Señor también entregó activos de señales cuando Dios prometió en la primera venida del Mesías. Es decir, si Dios cumplió en su primera venida, si Dios cumplió con todas las señales que permitían al pueblo de Israel apercibirse cuán pronto estaba la venida del Mesías en su primera venida, por supuesto, obviamente que lo mismo Dios va a cumplir previa a su segunda venida. Es decir, Dios no nos deja ni huérfanos, Dios no nos desampara y tampoco nos deja en la ignorancia respecto a que nosotros debemos conocer los tiempos y las sazones. De alguna forma, el Señor ha dejado algunas cosas para que nosotros podamos entender y decir como muchos discípulos, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantados, porque vuestra redención está cerca. Saludo al pastor Aldo Aguirre, que nos acompaña. Un saludo también a su hermosa familia. Por eso, estimados amigos auditores, estamos viviendo momentos solemnes, muy solemnes en el tiempo del fin. Hoy en día hemos tenido una pandemia que en general ha conmovido a toda la humanidad en el tema de la salud, en el tema económico, en el tema político, en las relaciones humanas.
Y es una pandemia que no tiene nada que ver con las plagas que están dispuestas para un tiempo no muy lejano, que son distintas a lo que hoy día estamos viviendo, pero las plagas que vienen de parte del cielo son distintas a las que hoy día vivimos. Sí, por una pandemia, imagínese todo lo que ha trastocado nuestra sociedad y a toda la humanidad, cómo ha cambiado nuestros hábitos. Es decir, el Señor está anunciando su pronta venida. Y Dios no ha dejado en la ignorancia a su iglesia. Dios explicó las cosas que habían de suceder tan pronto como Él viniese. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos nosotros que cuando el Señor en el Edén habló acerca de la venida del Mesías, del sustituto, donde Dios conformó un pueblo que lo tenía que preparar para esa venida en la primera venida del Señor Jesús, entregó señales, entregó indicios para que ese pueblo, el pueblo de Israel, estuviese preparado para la gran primera venida de Cristo. Maravilloso era todo lo que había de suceder. Pero quizás nosotros estemos cometiendo los mismos errores de Israel. Como dijo la palabra, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Y uno se pregunta, si Dios entregó tanta información previa a su primera venida, ¿qué hizo Satanás para que ese pueblo no estuviese apercibido cuando Cristo vino en su primera venida? Lo mismo sucederá previo a la segunda venida. Dios entregó señales claras y diáfanas con respecto a su segunda venida. Pero muchas veces la iglesia han distorsionado las señales o Satanás detrás de ellos, con lo cual cuando Cristo venga ni siquiera la iglesia se va a percatar, porque esperan un rapto secreto. Bien, vamos entonces nosotros, a partir a través de la palabra de Dios, a ver cómo nosotros debemos prepararnos para la segunda venida, viendo el ejemplo que Dios tuvo en preparar a un pueblo para la primera venida del Señor. Vamos al libro de Marcos, al capítulo 1. Marcos capítulo 1. Saludamos a todos los amigos mientras buscamos el libro de Marcos capítulo 1, ¿cierto? A todos los amigos que se conectan mediante nuestro Facebook. Saludamos a la familia Torres Busto, por supuesto, de nuestro gran amigo Obed, que nos acompaña generalmente a través de Radio Umbral. Y esperamos en un futuro no muy lejano que Umbral siga funcionando. Y por supuesto saludamos a todos los amigos que se conectan vía en Facebook, nuestros parientes, amigos, y esperamos que esto pueda ayudarnos a percibir que el mundo no nos puede envolver, ni la avaricia, ni el trabajo diario, porque lo más importante es que Cristo viene y viene pronto. Miren, en Marcos capítulo 1, vamos a leer el versículo 14 y 15. Versículos 14 y 15. El Evangelio según San Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía cuando predicaba acerca del Evangelio del reino de Dios? Versículo 15, aquí está el texto clave, el texto que queremos desarrollar. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, las palabras que Marco resalta, que en esa predicación de Jesús sobre la venida del reino, es que dijo así Marco, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, pero crean en esta verdad para este tiempo. Entonces uno se pregunta, cuando dice Marco, el tiempo se ha cumplido, es decir, que Dios tuvo un reloj profético. Desde cuando el Señor en el libro del Génesis, en el capítulo 3, otorga la promesa del sustituto, aquel que tenía que tomar el lugar de la familia humana por causa del pecado, y Dios predijo, ¿cierto?, esta maravillosa primera venida, y cuando Jesús aparece, lo primero que dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, pero crean en el Evangelio. Entonces nos preguntamos, cuando Marco relata esto y dice, el tiempo se ha cumplido,
¿Acaso Dios había determinado un momento histórico en el cual Cristo había de aparecer? Y si Dios había determinado un momento histórico donde el Hijo de Dios veniese a la humanidad, vale decir que Dios no se movió en ningún momento, ni cambió el momento, ni lo atrasó y ni adelantó el reloj profético. Pero uno se pregunta, si Dios tenía determinado un tiempo para el que el Mesías viniese, ¿Dios habrá dejado en la ignorancia a ese pueblo? ¿O no le habría dicho nada? ¿Habrá dejado algunas señales para que ese pueblo, cuando el tiempo se viniese acercando, estuviera mucho más apercibido? ¿O simplemente apareció y eso fue todo? No, la Biblia nos enseña que Dios no hace las cosas en forma oscura, ni entre gallo y medianoche. Si bien es cierto, Él controla el tiempo de su venida y la hora en la primera venida, pero sin embargo a su iglesia le entrega ciertos momentos que ellos tienen que estar claros para que se preparen para el encuentro con su Señor. Por ejemplo, si viésemos en el libro de Daniel, que no lo vamos a leer, pero lo vamos a citar, miren, Dios fue tan preciso con respecto a la aparición de Jesús en su primera venida, que si uno va al capítulo 9 del libro de Daniel, en ese capítulo se explica acerca de una profecía de los 2300 tarde y mañana, pero que sin embargo de esa profecía larga de tiempo, que va del año 457 a 1844, pero que es tan larga, casi 2300 años, pero esa profecía a tiempo Dios dice, mire, pero hay un énfasis. Dios de esa profecía larga apartó 70 semanas, es decir, 400 años. Y explica qué es lo que iba a pasar dentro de esa profecía en 490 años, que Dios se iba a dedicar especialmente en ese momento a preparar a ese pueblo para la primera venida de Cristo. Y en ese proceso en que el Señor empezó a preparar en 490 años, entregó mucha información con respecto a la primera venida de Jesús. Como dice el libro de Marcos capítulo 1 versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido, pero ¿qué agrega? Crean en el Evangelio. Y eso significa que Dios tenía un tiempo determinado en que ese reloj ni se atrasó y no tampoco se adelantó, sino que se cumplió como el cielo así lo había determinado. Pero como dice la Biblia, si leíamos San Juan 1:11, dice así, a los suyos vino y los suyos no se apercibieron o no le conocieron. Si en el libro del profeta Daniel hay tanto detalle con respecto a la primera venida de Cristo, en que Dios se dedica por 490 años, es decir, 70 semanas tan determinadas para mi pueblo, como dice el profeta Daniel, vale decir que Dios se dedica especialmente a preparar en esos 490 años, porque obviamente anteriormente el pueblo de Israel estaba ignorante con respecto a estas cosas, habiendo tanta información, que inclusive dice, a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías. O sea, está inclusive diciendo que el Mesías aparecería en un momento histórico, que en una semana, en cierto tiempo, a la vida del Mesías se le pondría y se le quitaría, se le pondría fin. O sea, habían detalles con respecto a la vida de Cristo. Si vamos a los libros del profeta Isaías, también se habla acerca del profeta Isaías. Isaías 9, cuando habla acerca de que vendría, ¿cierto? ¿Quién? El Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el Emmanuel, Dios con nosotros. Si los evangelios citan a los profetas, más encima Dios le da el lugar del nacimiento de su Mesías a través del profeta Miqueas. Oh tú, Belén Efrata, pequeña entre las naciones. O sea, entonces uno se va preguntando si había tanta información, porque información había. Y dice así San Juan, a los suyos vino y a los suyos no le conocieron. Y uno se pregunta entonces, habiendo tanta información, es información precisa, porque también se relata que el profeta Daniel, que el Mesías a la mitad de la semana se le quitaría la vida.
Ustedes se recuerdan cuando Jesús estaba hablando con Pedro, ¿no? En Mateo 16, si quieren anota, Mateo 16, del versículo del 20 para adelante, él pregunta a los discípulos, ¿qué opina la gente? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen? Y muchos dijeron, mira, Señor, algunos dicen que tú eres Jeremías, Elías o alguno de los profetas. Y él les dice a ellos, ¿y ustedes qué opinan de mí? Bueno, y Pedro dice, yo sé que tú eres el Cristo, y conocemos la historia. Pero al rato después Jesús conversando con sus discípulos, precisamente explicándole a Pedro, dice, mira Pedro, yo voy a tener que ir a Jerusalén. En Jerusalén me van a matar, pero voy a morir y voy a resucitar. ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, por favor, que esto no te acontezca. ¿Cómo que no te acontezca si ya el profeta Daniel estaba diciendo que la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías? O sea, ahí nos estamos dando cuenta de la ignorancia que había en toda Israel con respecto, no tan solo en el momento histórico que vendría el Mesías, el Señor Jesús, sino que también con respecto a la misión que Cristo tendría en su primera venida. Él vendría para poner su vida en expiación. Y los discípulos no querían que muriese, si el plan era que Cristo muriese, el sustituto, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese plan se lo entregó, pero en carne viva, se lo explicó a Abraham cuando le dijo, entrégame a tu único hijo. Ahí Abraham tenía que entender el sufrimiento del Padre Celestial cuando entregó a su propio hijo para que viniese a morir por nosotros. Pero es terrible cuando uno conoce la historia de Israel, y uno se da cuenta que por información estaba toda la información para que ese pueblo lo recibiese como su Señor. Igual que aquel domingo de Ramos, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David. Pero al ratito después dijeron, crucifícale, crucifícale. Entonces uno se pregunta, ¿qué hizo Satanás entonces? ¿Cómo Satanás pudo desvirtuar tanto acerca de la primera venida del Mesías y del propósito de esa primera venida? Que aquel pueblo que hubiese tenido que estar apercibido. Pero ojo, no era solamente conocer y aceptar que Cristo vendría en su primera venida, tenían que haber promovido la venida del Mesías en ese contexto histórico. No era conocer, no era saber, era promover. El Señor puso en el Génesis el proyecto para toda la humanidad. No era para el judaísmo, era para toda la raza humana. Vamos al capítulo 3 del libro del Génesis para seguir avanzando. Porque ¿qué nos interesa? Si Satanás logró truncar el propósito de la primera venida con respecto a su pueblo, esperemos que el pueblo para el tiempo del fin, el que espera la segunda venida, no caiga lo mismo en que cayó Israel. Vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, vamos a ir brevemente, estamos asentando algunas ideas con respecto al tema. Conocemos el contexto del capítulo 3, ¿cierto? Que habla acerca de la caída, ¿cierto? Tristemente de nuestros padres. Pero sin embargo el Señor tenía que, a pesar de que la familia humana se apartó, fueron infiel, el árbol de la vida fue cerrado, y ya el hombre no tiene acceso a ese árbol de la vida, pero sin embargo el Señor no dejó en ignorancia y puso la promesa del sustituto. De hecho, Eva cuando después que murió Abel y nació Set, Eva pensaba que podría ser el Mesías en ese momento y no lo era, por supuesto, el que había de venir, ¿cierto? Pero sin embargo el Señor no tan solo en el Génesis explica acerca de la esperanza del sustituto, y Dios se lo explica bastante gráfica a Adán y Eva. Cuando ellos cosieron hoja de higuera para cubrirse su vergüenza, es decir, la hoja de higuera era la justicia propia. Ellos buscaron cómo cubrirse, justicia propia, pero sin embargo se dijo que esto no era suficiente en el plan de la redención, y Dios tuvo que vestirlos con ese piel de animal, ¿cierto? Obviamente Dios tuvo que sacrificar un animal inocente para cubrir la desnudez de nuestros primeros padres. Ahí está la justificación por la fe, la justicia impartida. Dios tiene que vestirnos. El hombre que hizo vestirse por sí mismo, justicia propia, pero con eso no era suficiente.
Y ahí ellos empezaron a entender, Dios le explica, ¿cierto? Ese sacrificio, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y ahí Dios estaba explicando, ¿cierto? El propósito de la venida del Mesías, el cordero que tenía que ser inmolado. Por eso es que Juan el Bautista cuando lo ve pasar dice, he aquí el cordero que quita el pecado. No era tan solo el cordero del día a día, era el cordero del día de la expiación, porque dice, he aquí el cordero que quita. Entonces, Juan entiende lo que era Cristo, el cordero que quita, el cordero del día de la expiación, en el cual todo el mundo tenía que haber asumido, ¿cierto?, la esperanza en ese sustituto, en la venida de Cristo, porque Él vendría a poner su vida en expiación. Pero Satanás trabajó, obviamente, entendiendo, Satanás sabía, y trató de desvirtuar, ¿cierto?, ese conocimiento que se puso en el Génesis, porque inclusive el Génesis 3 explica que la misión, ojo, el plan original de Dios era evangelizar a través de la familia. Ese era el plan de Dios, pues, la familia. A Adán y a Eva se le otorgó todo este conocimiento, el sentido de la religión de ellos, ¿cierto? El tema del sábado, el tema de la familia, y todas las cosas que fueron puestas, el tema de la alimentación, y a través de la familia de Adán tenían que haberse promovido a toda la familia a futuro de la humanidad, a través de la familia. Como esto no fue así, esto salió mal, Dios tuvo que hacer un diluvio para quitar a esta raza humana perversa, y después de este pequeño residuo de Noé en adelante trató de seguir avanzando con el plan de la redención. Pero fue complicado. Pero aquí Dios no tan solo explica, ¿cierto?, la esperanza, es decir, de generación en generación. Por eso dijo Dios, y estas palabras las hablarás a los hijos y a los hijos de tus hijos. No tan solo explicar la ley de Dios, la esperanza en la venida del Mesías para ese tiempo. Y Dios explica cuál iba a ser la forma con la cual las familias de aquel entonces deberían promover esta esperanza en el sustituto en la venida. Génesis 3:15 dice así, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Dios a Satanás. Entre tu simiente, le dice Satanás, y la simiente suya. Pero la simiente, ¿cierto?, los herederos, ¿cierto?, van a herirte en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, de la simiente de la mujer vendría uno que le daría el golpe mortal a este ser perverso que es Satanás. Pero ¿cuál era la condición de promover esta verdad? En que Dios puso enemistad. Vale decir que las familias, ¿cierto?, que abrazasen esta religión, todos los preceptos del Señor, el sábado, todo lo que conocemos, Dios puso que para que eso tuviese efecto en el tiempo, tendría que haber enemistad entre la iglesia y el mundo. Es decir, la iglesia no se puede asociar a las costumbres del mundo, ni traer las costumbres del mundo a la iglesia, así como tampoco las familias de aquel entonces pudiesen traer las costumbres del mundo al seno de la familia humana. Porque Dios dijo, habrá enemistad. Eso es lo que Dios dijo, que para que la iglesia de aquel entonces, el pueblo que a futuro se había de formar como el pueblo de Israel, tenían que promover esta verdad para aquel momento histórico que Cristo vendría por primera vez. Que lo que era enemistad. Satanás, como sabía esto, lo primero que procuró en que las generaciones de la descendencia de Adán, aquellos que aceptaban al Señor y toda esta religión, y la generación a través de Caín, que era la del Satanás, ¿cierto?, trató de mezclarlas de alguna forma. Por eso dice el libro del Génesis que los hijos de Dios bajaron y encontraron que eran muy lindas las hijas de los hombres y se casaron. Ahí vino todo un tema bien complicado y la raza humana, ¿cómo termina? En el diluvio. Satanás, sabiendo esto, procuró de todas las formas, mediante las promesas a los patriarcas, a los profetas, de que esta alianza, de alguna forma, fuese combinada con el mundo. El fracaso de nuestros primeros padres, porque Abraham siendo el padre de la fe, dudó con respecto a la promesa de su hijo. Y ellos, viendo que la promesa de Abraham con respecto a su descendencia no se cumplía, dijo, bueno, metamos mano.
Si Dios no puede, buscamos un resquicio legal, dijeron ellos, y la esposa, mira, le dijo, mira, podemos tratar de que tu concubina tenga un hijo. O sea, el padre de la fe, entendemos que al final después no terminó creyendo en la promesa de Dios. Entonces, por eso es que Cristo atacó mucho al judaísmo cuando le hablaba acerca del padre Abraham, porque los judíos tenían muy alta estima a Abraham, pero habían dejado, creían más en Abraham que en la primera venida del Mesías, los judíos. Por eso Jesús siempre criticaba acerca de vuestro padre Abraham. No era por Abraham, sino que cómo ellos habían endiosado a Abraham. Entonces vemos que de alguna forma Satanás intentó, ¿cierto?, con Abraham también, dudar de la promesa, metió este asunto legal de casarse, metió en relaciones con la concubina, y vemos la desgracia que pasó con esto. Isaac y Ismael, vemos hoy día que hasta hoy día se pelean estos parientes, hasta hoy día se pelean allá en Israel. Y cuando Dios tuvo que ahora conformar, ya no una familia, ya tenía que hacer un pueblo, ¿cierto? Llamó a Abraham para que fuese padre de muchas generaciones, y con Jacob empieza a conformar un pueblo, lo mismo. Tenía que haber enemistad, obviamente, para que ese pueblo preparase, no tan solo a sí mismo, pero también que las otras naciones fueran alumbradas en esta esperanza. ¿Y qué hace Satanás cuando se conforma este pueblo? Lo trata de mezclar con el mundo. Terminan prisioneros en Egipto, después este pueblo. Terminan adorando a los dioses de Egipto, abandonando el sábado y todo lo que tiene el tema de la alimentación. Dios tiene que ir por misericordia, sacarlo de Egipto, después lo lleva al desierto para reeducarlo en las mismas cosas que están puestas en el Génesis. Habrá enemistad. Y Dios le da la promesa que Él lo introduciría en la tierra prometida. ¿Y qué le dice Dios cuando ya a este pueblo a introducirlo en la tierra prometida? No hagáis lo que hacen los otros pueblos. No te mezcléis con los otros pueblos. Son pueblos paganos que practican la hechicería, la brujería, que hacen pasar a sus hijos por el pueblo. No hagáis conforme a los otros pueblos, sino que hacéis conforme a lo que Jehová, vuestro Dios, había dicho. Y vemos la historia de Israel en el desierto, que por las dudas anduvieron dando vuelta por 40 años, después que se meten en la tierra prometida con Josué para ir para adelante, al tiempecito después, los judíos no hicieron caso a la voz de Dios y se mezclaron con los otros pueblos. A tal punto que Israel quiso hacer lo mismo que hacían los otros pueblos. ¿Qué cosa querían hacer? ¿Te acuerdas lo que pasó con el profeta Samuel? Queremos rey, queremos rey. Rechazaron el sistema de gobierno de Dios y quisieron imponerse un sistema humano. Entonces, ¿qué vamos viendo aquí nosotros? Cómo Satanás, de alguna forma sabiendo lo que era enemistad entre él y la iglesia, es decir, entre la iglesia y el mundo, Satanás lo que ha hecho es colocar al mundo dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Dios, y fue un fracaso el proyecto de estos hombres, porque al final el judaísmo terminó fuera de la gloria de Dios. Como nación elegida, Dios tuvo que cortar esa relación con ellos. Fue tanto lo que Satanás pervirtió el conocimiento, y no tan solo el conocimiento, porque estaban puestas las cosas de tal forma en la Biblia, con información del Mesías, su primera venida, y tenía que morir, dónde nacería en Belén, qué tendría que hacer el Mesías. El profeta dice, varón de dolores, ¿no? El varón de dolores. ¿Y qué esperaban los judíos? Un Jesús con poder y con gloria. ¿Y qué dijo el Señor? No, pues vendría el varón de dolores. No, ellos querían un Jesús con poder y con gloria. Entonces, ¿cómo Satanás trabajó entonces en el corazón de estos hombres? Fue completamente difícil. Satanás logró pervertir el concepto del carácter de Dios dentro de su pueblo. Ellos dijeron a Jesús un día, dijeron, Señor, muéstranos al Padre. Dijo Jesús, tanto tiempo que he estado con vosotros y me preguntáis, muéstranos al Padre. Entonces uno se pregunta, si Satanás logró cambiar los propósitos y los objetivos de la primera venida de Cristo en el pueblo de Dios, ¿qué estará haciendo Satanás entonces con el pueblo para el tiempo del fin, acerca de su segunda venida? ¿No estará haciendo acerca lo mismo? ¿No está tratando de pervertir el Evangelio? ¿De que los hombres crean más en la profecía del Facebook y del Internet que en las profecías que están puestas en la propia palabra? ¿Que los hombres piensan que solamente es predicar, pero falta también la acción? Israel no tan solo tenía un conocimiento cabal del Señor,
tenían que haberlo promovido. Israel tenía que haber sido la luz para aquel mundo entonces. Porque que las otras naciones mirasen a Israel y se preguntasen por qué esta nación es distinta, por qué esta nación prospera y qué tendría que hacer Israel, porque entre nosotros está el Dios verdadero. Entonces esa era la idea de Dios, promover el reino de Dios. Entonces cuando dice Marco, el reino de Dios se ha acercado, creed en el Evangelio, porque el tiempo se ha acercado, Dios tiene un tiempo determinado y lo determinó para con esta nación de Israel, pero los suyos vino y los suyos no le conocieron porque Satanás pervirtió justamente todo lo que Dios había planteado para que ese pueblo se preparasen para esa primera venida. Mire, veamos algunas cosas con las cuales el Señor tuvo que lidiar con respecto a Israel. Mire, vamos a Ezequiel capítulo 8 rápidamente, a Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, no es que Dios haya actuado en forma arbitraria. ¿Cuántas veces Dios tuvo que estar al rescate de ellos? Muchas veces. Los sacó de Egipto, los sacó de Babilonia, intentó restaurar las cosas durante el Imperio Romano, pero el pueblo de Dios tenía otro concepto, otra noción, y querían otro Mesías. Y Dios nunca actuó en forma arbitraria, sino que Dios siempre dio tiempo y tiempos para ellos, mandando la información, predicadores, pero el pueblo estaba en otra. Miren, en Ezequiel capítulo 8, el Señor, con respecto a por qué Israel tuvo que llegar a ser cautivo en Babilonia, Dios dice, bueno, esto no fue una cosa tan arbitraria mía, sino que yo advertí, mira, tuve mi profeta Jeremías, le mando al profeta para advertir, y más encima tratan de matármelo, me lo tienen prisionero, lo meten en un pozo, lo acusan de traidor, o sea, ahí no se da cuenta que cuando usted predica la verdad no es muy populista, porque la verdad duele cuando esa verdad choca con esas ideas preconcebidas que están en el pueblo de Dios. Y en el capítulo 8 de Ezequiel se explica un poquito la actitud de Dios, porque Dios tuvo que tomar a los caldeos para castigarlos. Leamos el versículo 9 para adelante en forma breve, dice así. Ezequiel capítulo 8, versículo 9. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que están pintadas en la pared por todo alrededor. Delante de ellos estaban 70 varones de los 60, de los ancianos de la casa de Israel. Estaba Hasanía, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una espesa nube de incienso, y no era el incienso del santuario, a los dioses paganos. Versículo 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen las tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas y de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después, vuélvete y aún verás abominaciones mayores que esta. ¿Qué es lo que es peor que la idolatría, que estar colocando incienso a los ídolos paganos? ¿Qué es lo que es peor? Versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que estaba al norte. Y aquí que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Habían mujeres endechando así en sentido de reverencia y de adoración a Tamuz, esta diosa. Y luego me dijo, no ves, hijo de hombre, y vuélvete y aún verás abominaciones mayores que esta. Y uno se pregunta, ¿cuál es la abominación más grave que Dios condenó a Israel? No tan solo por las cámaras pintadas de imágenes, incienso en los ídolos, que algunas mujeres endechaban en reverencia a esta dios Tamuz, sino que aquí hay algo mucho más feo para Dios y más abominable que hacía el pueblo de Israel. Versículo número 16. Y me llevó al atrio, adentro de la casa de Jehová. Y aquí que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como a 25 varones, con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Aquí los hijos de Dios en el culto judío iban al santuario, le daban la espalda a la puerta del santuario y miraban hacia el oriente al sol y lo adoraban y se inclinaban al sol. Es decir, aquí estaba
en el judaísmo se había puesto la cultura pagana de adorar al sol. Y aquí el profeta Ezequiel dice, muchos iban al templo y le daban la espalda a la puerta del templo y mirando hacia cierto lugar y adoraban al sol. Yo me pregunto, para el tiempo del fin, para el tiempo, para nuestro día, ¿se irá a repetir esto? ¿En qué forma, para el tiempo del fin, muchas iglesias le darán la espalda a la puerta del santuario donde está la verdad para este tiempo? Por eso que en Marcos 1:15 dice Jesús, arrepentió y creed en el Evangelio, pero en el Evangelio de la verdad presente para ese tiempo, el Evangelio eterno, no el Evangelio particular, ni con los prejuicios, no, el Evangelio verdadero. Pero sin embargo, uno les pone la espalda a las puertas y adoran al sol. Para el tiempo al fin no va a ser distinto. Porque muchos de los que están dentro del pueblo de Dios, de alguna forma, también hoy en día están en este proceso de adoración, pero adorando al sol. ¿Y de qué forma en el tiempo al fin muchos van a adorar al sol? Lo mismo que en el tiempo del profeta Ezequiel. Porque muchos hoy en día están adorando al domingo como un día de reposo, pensando que es un día especial, cuando el domingo es la adoración, el seguimiento al Dios Sol. Usted entiende que la palabra domingo en inglés significa Sunday, y Sunday es una palabra compuesta que significa día del sol. Por lo tanto, las cosas del profeta para el tiempo al fin se han de repetir cuando las iglesias no tan solo tengan culto en el día domingo, sino que en algún momento, junto al poder civil, otorguen una ley dominical para seguir adorando al sol. Entonces, si usted se pregunta si Satanás lo logró en los tiempos del judaísmo, ¿lo estará logrando también en nuestros días? Por supuesto que sí, de todas maneras. Entonces ahí usted se pregunta entonces, Dios nunca dejó en la ignorancia a su pueblo con respecto a la primera venida. De hecho, en el nacimiento de nuestro Señor, fueron no el pueblo de Dios, fueron paganos, estos reyes sabios que mediante un estudio sistemático lograron la conclusión que en un momento histórico el Mesías vendría. El rey de reyes, y estudiando ellos también en la religión de los zoroastros, pero por supuesto sacando la información de lo que el profeta Isaías había anunciado. No se olviden que el que participaba en aquella época de los zoroastros, mucho antes que los reyes sabios, era Ciro. Y Ciro era el rey de Persia, de donde venía la religión de los zoroastros, donde Ciro también era parte de esa religión, y donde Daniel le explica que el Señor se había anticipado mediante el profeta Isaías. Y ahí Ciro entiende un poquito y llega a amar un poquito, ¿cierto? Cuando entiende cómo casi 200 años se le había revelado al Señor que es lo que haría él en un momento histórico para sacar a Israel de la esclavitud que estaban en Babilonia. Ahí Ciro se interesa por conocer más del profeta Isaías, y lo más probable es que Ciro era tan conocido, ¿cierto?, en Media y Persia, que obviamente también llevó esa idea sobre Isaías. Por eso es que estos reyes sabios tenían cierto conocimiento en los rollos del profeta Isaías con respecto al nacimiento del Mesías, y se prepararon. Pero resulta que ellos llegan después a Jerusalén, promoviendo la venida del Mesías, y pensando que en Jerusalén, donde estaban el pueblo de Dios, estarían todos apercibidos. Y cuando llegan allá, ¿qué pasó? Nadie tenía idea, hermanos queridos, nadie. Se sorprendieron. Estos reyes sabios llegan ahí a Jerusalén pensando que ahí iban a estar todos expectantes, igual que ellos, preparándose para la venida del Mesías. Llegan a un lugar, hermano, donde nadie tenía idea, todos preocupados por el negocio, por la casa, por el asunto, los sacerdotes haciendo negocio con la ofrenda, con los cambistas. Era terrible, hermano. Fue tanto el tumulto que hicieron estos hombres con respecto a la venida de Cristo que tuvo que mandar a buscar a Herodes. Y dijo, pues se interesó qué pasó acá. Y ellos les dicen que ellos estaban estudiando y que ahora tendría que aparecer el Mesías. Herodes quedó tan conmovido con esto que mandó a buscar a los sacerdotes. ¿No se acuerdan lo que es el libro de Lucas y Mateo, cuando manda a buscar a los sacerdotes? Y Herodes pregunta, oye,
¿Es verdad lo que están diciendo estos paganos? ¿Qué dijeron los sacerdotes? Es verdad. Ellos sabían, los sacerdotes estaban calladitos. La responsabilidad de ellos era justamente apercibir y preparar al pueblo. Pero estaban callados y no dijeron nada. Oye, los reyes sabios tenían mayor conocimiento y lo estaban promoviendo en Israel. Y cuando los sacerdotes que sabían esto está en el deseo de toda la gente, estaban callados. Por tanto, lo que hace Satanás para el tiempo del fin es que nosotros nos quedemos callados. Trata de hacernos callar con respecto a las verdades para nuestro tiempo. Pero el Señor ha tenido misericordia. Y lo que está haciendo Satanás es justamente que el pueblo de Dios se quede callado, que no presente estas verdades distintivas, y que los que están en Babilonia no conozcan esta verdad para este tiempo, porque él sabe que hay que desenmascarar lo que significa la ley dominical. Israel se perdió no tan solo porque le faltó conocimiento. El que tuvo no lo compartió, pues si ese era el problema de Israel. Tuvo en algún momento conocimiento, pero se lo guardaron. No podemos guardar el conocimiento. Hay que pedirle al Señor del conocimiento que tenemos, trazando la profecía, pero que nos ayude a ser inteligente en cómo vamos a exponer la profecía. No es decir lo que va a pasar, es tratar de persuadir, como el apóstol Pablo, cuando trató de persuadir, ¿cierto? Dijo, por poco me persuade. O sea, hay que persuadir, buscar las formas de hacerlo inteligente, práctico, llegar al corazón mediante el mensaje de la justicia de Cristo que está puesta en el Edén. El hombre se quiere tapar con hoja de higuera, pero Dios tiene que decir, no, la justicia propia no sirve. Estamos viendo en un momento histórico, miren, Apocalipsis 12, para ella terminando, con estas ideas sobre la primera y la segunda venida. ¿Por qué fracasó Israel? Porque Satanás fue tan astuto que a este pueblo puso un Mesías en el corazón de Israel, pero al Mesías de la segunda venida, con poder y con gloria. Eso es lo que hizo Satanás. Satanás puso en el corazón de Israel que esperase no un Mesías, si no era que Israel no esperase a alguien, siempre esperaron a alguien. Pero Satanás cambió y trató de modificar el sentido. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Obviamente en Israel en ese tiempo, colocar la esperanza, pero en un Mesías con poder y con gloria. Es decir, esperando el Mesías, pero el de la segunda venida. ¿Y quién apareció en la primera? ¿El de la segunda con poder y con gloria o el varón de dolores? El varón de dolores. Por eso dijo, a los suyos vieron, los suyos no se dieron cuenta, porque el corazón de Israel está dispuesto esperando un Mesías con poder, con gloria, que viniese con vara de hierro a regir a las naciones. Pero eso era para la segunda venida, no para la primera venida. Llega el Mesías, no lo conocieron, ni siquiera dónde iban a nacer. Los discípulos de Cristo tampoco tenían ideas muy particulares, hermanos. No creían ni en la resurrección. Fue muy tremendo para el Señor. Él dijo, después de mi partida, yo sé que ahí recién van a entender, no antes. Satanás está procurando en todas las iglesias, sean de todo índole, protestantes, adventistas, metodistas, en todas las iglesias, musulmán, budista, hinduista, está tratando de colocar una idea distorsionada acerca de la segunda venida. Casi todos quieren restaurar en este mundo, ¿cierto? Gobiernos de paz. No quieren el gobierno de Cristo, quieren aquí la paz, un gobierno terrenal de paz, no el gobierno de Cristo cuando venga. Y Satanás ha venido trabajando para que las iglesias amen al mundo, amen los bienes, amen sus casas, amen sus negocios, no están dispuestos, igual que la mujer de Lot, no van a querer abandonar el lugar. Hay un arraigo, hermanos queridos, a este mundo, cuando dijo el apóstol Pablo que somos peregrinos por esta tierra. Así como Dios lo tuvo que sacar a tirones de Egipto, estando ya en el desierto, querían volver a Egipto, a volver a los Egipto, volver a las cosas de Egipto. El arraigo, hermanos queridos, está pasando la cuenta y Satanás lo sabe. En Apocalipsis 12, para ya terminando, el Señor muestra los eventos para nuestros días y nos está apercibiendo para esta gran venida de Cristo. Ya estamos casi en la hora, sí, vamos a avanzar rápidamente. Apocalipsis 12,
12 y versículo 13. Apocalipsis. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra, versículo 16, ayudó a la mujer abriendo su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces Apocalipsis 12 muestra un poquito el desarrollo de la historia, que Satán lo único que procura es perseguir. Persigue a Cristo, Cristo muere y resucita, pero ahora persigue a los seguidores de Cristo. Ya los seguidores los persigue obviamente en forma descontrolada, a través del Imperio Romano, a través de toda la historia con la Roma papal, cuando la Iglesia Apostólica Católica Romana persigue, ¿cierto?, a cuánta cantidad de hombres que predicaban el Evangelio de Cristo, ¿cierto? Persecución, fue terrible, vemos en la batalla de San Bartolomé, todas las persecuciones, Satanás siendo astuto. Cuando la iglesia protestante empieza a arrancar a las costas de Norteamérica, ¿cierto?, por el gobierno del papado, arranca a las costas de Norteamérica, Satanás sigue a esa iglesia que se van a Norteamérica. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Todas las iglesias que de Europa arrancan a las costas de Norteamérica, cuando se asientan en Norteamérica, ¿qué es lo que hace Satanás? Tratar de que la iglesia prospere. Y la iglesia evangélica empezó a prosperar en Norteamérica. Y metió el tema del dinero, las comodidades, cuando vino un hombre llamado Miller para despertar a la iglesia que estaban adormecidas, porque empezaron a amar más al mundo. No sabían que eso es lo que hace. El poner enemistad significa meter al mundo dentro de la iglesia, no tan solo meter cosas raras, sino que meter a la costumbre del mundo, que nos guste el dinero, que nos acomodemos, que dependamos más del dinero que de Dios. Y Dios quiere remecer a esa iglesia de aquel entonces, la iglesia protestante en Estados Unidos, y toma un hombre llamado Miller, va y los remece y predica: Cristo viene, prepárate. ¿Qué quiere la iglesia? No nos interesa, nos gusta estar en el mundo. Si estamos bien, ¿para qué Cristo venir si estamos bien? Si no estamos mal, ya no hay persecución. Fue terrible, hermano, lo que pasó. En el momento de 1844 la iglesia rechazaron el mensaje. Y no porque Cristo viniese, no le interesaba que Cristo, era la corrupción de los ministros de aquel entonces. Se habían acostumbrado al mundo. ¿Y cuál fue el resultado entonces de esta persecución? Apocalipsis 12 y versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la que persiguió por 1260 años. Ahí estaba enojado el dragón. Pero aquí hay un punto y un coma. Y se fue a hacer guerra contra el resto. Es decir, aquí ya Satanás, la guerra no es contra la mujer, no es contra la iglesia protestante, no es la iglesia que arrancó de Europa a Estados Unidos, ya no, dice que ahora el dragón se llena y se iría contra quién, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Es decir, en el resultado de 1844 para adelante hay un residuo que Dios toma y que Dios tiene que levantar con las verdades distintivas para este tiempo, con una verdad presente, que hay que creer que Cristo viene y las cosas que han de suceder antes que Cristo viniese. ¿Y cuál iba a ser, cierto, la idea distintiva de este no realmente? Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese Dios mandó, ¿cierto? Y ahí le entrega el Señor una verdad distintiva. Apocalipsis 14, 6 para adelante, se habla de esas verdades. El Evangelio eterno, la verdad es la misma de siempre, esto no ha cambiado. Por eso el Evangelio eterno, la verdad del sábado, adorar que aquel que hizo el cielo y la tierra, el tema del juicio investigador. Pero de ahí para adelante también hay una denuncia a Babilonia, ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque ha aceptado, ¿cierto?, todos los que a futuro vamos a tener en profecía. Pero Dios tiene que cumplir su palabra, hermanos queridos. Dios tiene que cumplir. No es solamente que Dios entregue un conocimiento a la iglesia que está en el Apocalipsis 12 a 17. A esa iglesia que guarda los mandamientos, el testimonio de Jesús. Entonces Dios entregó un conocimiento a esa iglesia. Pero no es solamente conocimiento, porque lo mismo lo tuvo Israel de alguna forma. La iglesia tiene que promover este conocimiento, llamar a tiempo y fuera de tiempo,
Dios está apurado, hermano, Dios está apurado. Miren las fiestas, las bodas, vayan por todo lugar, vayan a las plazas, vayan, hermanos queridos. No es solamente creer y saber profecía, es promoverla, pero ser inteligente en la promoción de la profecía, como el apóstol Pablo, por poco me persuade, inteligente en los conceptos. Pablo, ¿usted cree que acusó a los griegos de que eran paganos? ¿Se acuerda cuando se encontró en la plaza con esa pira del Dios desconocido? Dijo el apóstol Pablo, ¡ay, gente! No, dijo, mire, veo que es gente religiosa. Fue empático, inteligente en cómo él colocaba el conocimiento de la verdad. Porque tenemos que tratar de persuadir. Pero entendemos que nosotros no es parte nuestra la persuasión. Hay que ser inteligente en cómo colocamos los temas, pero la cosecha la hace el Señor, el Espíritu Santo. Y para terminar, en Mateo 24 Dios explica todo esto. Vamos a Mateo 24 brevemente, no vamos a leer el capítulo completo, para nada. 2 versículos y terminamos sobre Mateo 24. Y no se olviden, lo que estamos viendo, ¿cierto?, los paralelos de la primera y la segunda venida. ¿Qué hizo Satanás para que en esa primera venida dijera así? A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Por algo Dios hace una denuncia. ¿Y cuál es la denuncia? La mayoría de los discípulos de Cristo están en Babilonia. Están allá, hermanos queridos, están en la ignorancia con respecto a las profecías. El pueblo protestante está en Babilonia, hermanos queridos, con respecto a la profecía. Han rechazado el sábado, rechazaron el sábado al mundo protestante guardando el domingo. Lo mismo que en Ezequiel, ¿no? Dándole la espalda al santuario y adorando al sol. Dios tuvo que levantar una iglesia para el tiempo del fin, para ir igual que Moisés. Así cuando Moisés fue a Egipto, esta iglesia que guarda los mandamientos tiene que ir a Babilonia para sacar a sus hermanos. No es el contrincante, son nuestros hermanos. Hay que orar por ellos, sentir amor, dolor. Mi hermano está en Babilonia. Hay que ir, presentar el mensaje de la verdad para este tiempo. Y en Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan sobre las señales para el tiempo del fin, mire lo que dijo el Señor Jesús. Versículo 4. Solamente vamos a leer el versículo 4 y nada más. Mateo 24, 4. Dice así. Respondió Jesús, dijo, mirad que nadie nos engañe. O sea, lo primero que hace Cristo no es explicar la profecía, sino que les advierte, mirad que nadie nos engañe. Satanás, así como pudo burlar a Israel y separarlo, ¿cierto?, de la realidad de la primera venida, Satanás estaba burlándose de nosotros para que no seamos capaces de presentar la profecía para sacar al pueblo que está en Babilonia. Dijo Cristo antes de explicar la profecía, mirad que nadie os engañe. Cristo sabe estas cosas, la iglesia tiene que estar apercibida. Y ahí se hace un relato, ¿cierto? Un listado de las cosas que han de suceder. Habrá guerra, pestes, hambre, una infinidad de situaciones, pero ¿qué dice él? Pero aún no es el fin. El fin no viene ni con la guerra, el fin no viene ni con los rumores de guerra, el fin no viene con los terremotos, no viene con esas cosas, porque esas cosas han sido desde siempre. Esto no es nuevo, ni la guerra, ni los terremotos. La diferencia es que en nuestro día eso se ha ido incrementando, pero no es nuevo. La pregunta es, ¿con qué viene el fin? Está en Mateo 24, versículo 14. Dice así. Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo viene el fin? Cuando la iglesia, que guarda los mandamientos, se dedica a la predicación del evangelio, de la verdad pura, la verdad presente para este tiempo. ¿Qué es lo que ha hecho Satanás en el mundo protestante? Que los pastores de hoy en día, no los de antaño, los de hoy en día, abandonen la Biblia y se dediquen a la política. En vez de ir con un escrito, está dando solución a las iglesias y a las necesidades de los hermanos, están buscando en la política la solución. ¿Le está gustando el mundo? No, le está gustando el mundo protestante, le gusta la política, ¿sí o no?
No digo que la política sea mala, no estamos hablando de eso, estamos hablando de aquellos que tienen que predicar de la palabra. Ese es el punto, no es porque la política en sí misma sea algo satánico, no para nada. Hay gente cristiana que a lo mejor se desarrolla en la política, pero con otras cosas distintas, no sé si me entiende, es distinto que el mundo protestante. Hermanos, Satanás está trabajando para que el pueblo que sabe la verdad no la predique, y si la predica, la haga en forma torpe, que genere, ¿qué cosa? Una barrera. Dios quiere que haya un puente y no levantemos una muralla con estas verdades. Que Dios tenga misericordia y nos prepare y nos ayude, así como Israel no se preparó, esperaban un Mesías como el de la primera y vino el varón de dolores. Satanás ahora quiere que la iglesia espere un Cristo como el varón de dolores y no el de la segunda venida, porque le interesa qué hace en este mundo y no ir con Cristo al cielo. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser inteligentes en la predicación. Lloremos mucho por aquellos que aún están en Babilonia, porque son nuestros hermanos. Que Dios les bendiga y muchas gracias por haber estado conmigo en esta mañana. Un saludo a todos los que están aquí junto a nosotros. Muchas gracias a Nelson Ferrada, Jonathan Díaz, Aldo Muñoz, Aldo Aguirre, la pastora Marlene Línea y muchos amigos que están junto a nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Chao, chao.